A ver. ¿Estamos? Bueno, buenas noches a todos. La última conferencia que di no fue demasiado clara porque se entrecortaba demasiado. Espero que esta vez se escuche bien. Yo voy a repetir algunos conceptos porque realmente cuando yo escuché la conferencia anterior me pareció mucho más que interesante, importante, porque que sea interesante no significa que sea importante. Yo prefiero que sea importante, primero. Y yo creo que es importantísimo, importantísimo. Esto realmente meditando me vino esto muy fuerte. Y estoy convencido de que es sumamente importante. Lo dimos a llamar, esa conferencia la dimos a llamar el momento actual de la providencia o algo así. Y es importantísimo, importantísimo saber dónde estamos parados en la línea del tiempo. Estamos apenas en el comienzo, estamos en el medio, estamos avanzados, estamos atrasados. Bueno, cuando uno toma conciencia de dónde estamos, realmente todo cambia. Porque somos, esto ya quizá dicho muchas veces, pero somos protagonistas de una historia que es absolutamente crucial, es la esencia y la razón por la cual existimos y por la cual fuimos creados. Miles y miles y miles de millones de personas en el pasado han vivido casi sin ningún significado en su vida. Han perdido la noción del valor universal que tenían. No tenían la menor idea de nada. Cualquiera de nosotros que vive en estos tiempos sería un inmenso profeta si pudiera viajar en el tiempo al pasado. Un inmenso profeta. Cualquiera de nosotros, meramente por haber vivido en estos tiempos y haber visto las cosas que vimos. Eso es providencial. Eso no es casual, eso es totalmente providencial. Eso realmente significa, en el lenguaje unificacionista, recibir el mérito de la era. Que a veces decimos estas cosas, estas frases, sin tomar verdadera conciencia de lo que significa. El mérito de la era es mío, estoy yo en esta era. Miles y miles de millones de personas en el pasado habrían dado cualquier cosa por tener la más pequeña de las respuestas que tenemos hoy en día. Ellos tenían millones de preguntas elementales que no tenían la menor idea. Y hoy podemos explicarlas cualquier persona que vive en estos tiempos, prácticamente. Cualquier persona que haya terminado la secundaria, y ni siquiera con terminar la primaria, ya podrá entender miles de cosas que antes se hubieran dado la vida por poder entenderlas. Entonces voy a hacer una síntesis. Qué difícil es hacer una síntesis de algo tan importante en pocos minutos. Pero voy a intentar hacer una síntesis. Primero la esencia de la creación del universo, de las características más elementales. El unificacionismo nos enseña algo que hoy en día la ciencia nos está explicando también, que es que todo lo que existe basado en esta característica que llamamos característica dual, de carácter interno y forma externa. Carácter interno y forma externa. Es sumamente importante, pero totalmente importante, que cada persona entienda perfectamente esto. Carácter interno y forma externa son la esencia
de todo, absolutamente todo lo que existe. ¿Y por qué es tan importante entender esto? El carácter interno... ¿estás ahí, Fernando? ¿Se oye todavía? Porque se fue tu imagen. ¿Me oye? Que lo tenía en silencio yo. Ok, perfectamente bien, don Ricardo. Yo le estoy escuchando Bueno, perfectamente bien. perfecto. No sé, aunque sea la imagen de alguien o algo, pero si no, no importa, porque tengo miedo de seguir media hora y darme cuenta que estaba cortado el internet. Claro. Bueno, entonces, por favor, a cada persona que escuche esto, algunos ya lo saben porque son unificacionistas y esto es un tema a lo mejor que les parece muy elemental, pero aunque sea elemental, muchos no toman conciencia de la dimensión que esto significa. Absolutamente todo lo que existe en el universo tiene una parte interna que, fíjense en el nombre, carácter, carácter interno. Quiere decir que la esencia del ser, no solamente los seres humanos, de absolutamente todo lo que existe, su verdadera esencia, su verdadero carácter, es invisible, es interno. A esto lo vamos a llamar, acá lo digo, el carácter interno. Esta es la parte interna. Lo otro es meramente la forma que tiene este carácter interno de manifestarse, de expresarse. Pero la esencia está acá, eso se llama carácter. Cada uno de nosotros tiene un carácter interno, espiritual, que se manifiesta a través de esta herramienta. La forma externa es meramente una herramienta, un medio que tiene el verdadero ser de manifestarse. Entonces, hay una ley fundamental en el universo, que es la ley de dar y recibir. Existe el ser que se apoya en la forma externa para manifestarse. Entonces, toda la historia de la humanidad hubo un desorden, hubo una separación, ¿no? Entre estas dos cosas. Y el hombre no encontró nunca la verdadera esencia de su ser. Entonces, comienza un trabajo en la historia humana desde sus comienzos. Ahora voy a apoyarme en algunos conocimientos de la antigüedad para que vean que realmente es así. Comienza un trabajo para volver a unir estas dos partes. Toda la historia de la humanidad. A eso los religiosos lo han llamado providencia. Es un término más religioso que científico, pero sin embargo hoy la ciencia está apoyando completamente este concepto. Entonces vamos a hablar de providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es, de nuevo, volver a juntar el carácter interno con la forma externa, y que el hombre pueda manifestarse en su esencia verdadera. Por alguna razón, que no nos vamos a detener acá en averiguar porque es irrelevante, el hombre nunca encontró su verdadera esencia. Se perdió esto. Entonces, durante toda la historia de la humanidad, vemos que siempre hubo dos partes, una interna y una externa, y desconectadas, desarmonizadas, conflictuadas, confrontadas y siempre en disputa, siempre en una pelea constante. Entonces, eso ha traído muchísimo sufrimiento al ser humano. Toda la historia, desde los comienzos de la historia humana, lo podemos leer en los libros más antiguos, la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, donde se menciona que ya desde la primera familia existieron dos personajes, como hijos del primer hombre y la primera mujer, que se llamaron Caín y Abel.
Y quiero hacer una reflexión acá importante. Tenemos que animarnos a abrir nuestra cabeza, no a quedarnos con todo lo que nos han dicho en el pasado, porque hoy el hombre puede descubrir cosas que antes no sabía. Les voy a hacer una pregunta que para muchos acostumbrados a ciertos conceptos, los nuevos conceptos pueden ser desafiantes, pero eso no debe asustarnos. Yo me he llegado a preguntar muy seriamente, ¿habrán existido realmente Caín y Abel? Porque sabemos que esta historia del Génesis contiene muchísimos simbolismos, ¿no? Que el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida, una serpiente que hablaba, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde llegan los simbolismos de la Biblia? No tengamos miedo a pensar en la posibilidad de que esto también sea un símbolo. Yo cuando me atreví a pensar que quizá Caín y Abel también eran meramente un símbolo, lejos de asustarme, me pareció muy inspirador. ¿Por qué? Primero porque la pregunta que me hicieron toda la vida y que yo ni nadie tuvo jamás respuesta, es ¿cómo hizo la humanidad para multiplicarse? Si Adán y Eva tuvieron primero 2 hijos varones y después un tercer hijo varón, pero los primeros 2, Caín y Abel, ¿cómo se iban a multiplicar Caín y Abel? A través de su propia madre. Si Adán fue tan castigado por tener relaciones con la que iba a ser su esposa, ¿cuánto más castigado tendrían que haber sido sus hijos por multiplicarse a través de la madre? Bueno, no tengo respuesta, salvo que eso también sea simbólico. Entonces algunos piensan, bueno, pero si es simbólico, entonces, ¿por qué le hemos dado tanta importancia? Error. En mi opinión es un error pensar así. Es maravilloso. El simbolismo este quiere decir, o querría decir en caso de que sea simbólico, de que alguien milenariamente, miles y miles de años atrás, creó esta historia simbólica para darnos un mensaje crucial, importantísimo. Caín y Abel no representan el bien y el mal, como yo mismo he creído hace años atrás. Caín y Abel no son el bien y el mal. Caín y Abel son sujeto y objeto. Sujeto y objeto. Son carácter interno y forma externa. Entonces, Caín representa la forma externa en la posición de objeto. Y Abel representa el carácter interno en la posición de sujeto. ¿Y qué debería haber pasado entre Caín y Abel? Lo que debería haber pasado entre Caín y Abel es que en esa familia se podría haber creado lo que los religiosos han llamado... ¿Me oye? ¿Me oí, Fernando? Ok, ya regresó. Ah, ¿se había cortado? Sí, señor, unos segundos. Ah, solo unos segundos. Wow, ahora se nos fue totalmente. ¿No me oyen? Ahora sí, Te estaba perfecto. escuchando todo. Ah, bueno. Perfecto. Continúo entonces. Sí, sí. Entonces, claro, lo que pasa que, Fernando, cuando tú no lo recibes, después queda, en la grabación queda cortado, lamentablemente. Bueno, estoy haciendo una síntesis de todo, es muy, muy importante, porque voy a llegar a conclusiones importantes. Pero para llegar a conclusiones importantes, primero tengo que armar los elementos. Entonces, Caín y Abel, ¿qué podían haber creado? Según esto, que yo creo que fue simbólico. Repito, no sé si existió un hombre llamado Caín, no sé si existió un hombre llamado Abel. Pero igual el simbolismo es maravilloso porque quiere decir que hay alguien en el universo que nos ha cuidado
que ha cuidado enviarnos este mensaje que hoy podemos interpretar claramente. Representan lo interno y lo externo. Y representan la posibilidad de crear el reino de los cielos. ¿De qué modo se podía haber creado el reino de los cielos en los comienzos de la historia humana? ¿Qué es el reino de los cielos? Esto es muy importante. ¿Qué es realmente el reino de los cielos? ¿Qué elementos hace falta para crear el reino de los cielos? Estoy casi seguro que muchos de ustedes me van a contestar algo diferente a lo que estoy pensando. Ustedes me van a contestar cuando yo les pregunto qué hace falta, qué ingredientes indispensables hace falta para crear el reino de los cielos, para crear un mundo verdadero. Ustedes probablemente me dirán amor. Yo digo no. Por supuesto, el amor va a estar ahí, pero antes, el amor es una consecuencia inevitable. El reino de los cielos se forma con dos cosas principales: unidad y orden. Unidad y orden. Ya se los voy a demostrar. ¿Pero cómo? ¿Y el amor? Me dirá alguno de ustedes. Cuando hay unidad y orden, Dios fluye. Dios es la energía del universo que fluye. Y Dios es amor. O sea, es una consecuencia. Si pensamos que el amor puede venir primero, no sabemos lo que estamos diciendo. Porque el amor fluye entre sujeto y objeto. Pero si no hay sujeto y objeto, ¿dónde va a estar el amor? No. Primero tienen que estar los elementos, tiene que haber primero unidad y después orden. Entonces, en la unidad entre el carácter interno y la forma externa, y el orden correcto, donde siempre, esto es importantísimo, donde siempre lo interno está en la relación de sujeto. El carácter verdadero, el ser, es interno, es espiritual. Lo otro es una manifestación del ser. No confundir la manifestación con la esencia. La manifestación es la forma externa, es la herramienta que tiene lo interno para expresarse, manifestarse. Pero no es el ser. ¿Sí? Entonces está el sujeto es el sujeto, que tiene herramientas para manifestarse a sí mismo. Bueno, cuando aparecen estos dos elementos y se unen, tiene que haber orden. ¿Qué es el orden? El concepto de orden que tenemos a lo mejor es simplemente pensar que uno tiene que ser pulcro, que en su casa tiene que estar todo ordenadito. No. A veces una exageración en el orden es de neuróticos. Los neuróticos a veces tienen una exageración, una obsesión por el orden. Yo no estoy hablando de ese orden. Estoy hablando de este orden: sujeto y objeto. La ciencia dice que todos los movimientos que hay en el universo son circulares, pero para que un movimiento sea circular, tiene que girar alrededor de un eje. Entonces, el eje está en la posición de sujeto, y lo que gira está en la posición de objeto. ¿Sí? No se puede invertir este dominio. Entonces, sintetizando esto que estoy diciendo, la providencia es la construcción del reino perdido. ¿Cómo se constituye este reino perdido? Con unidad y orden. Unidad y orden. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que unir? Lo interno con lo externo. ¿Y qué es lo que tenemos que ordenar? Que lo interno siempre está en la posición de sujeto. Entonces, equivocadamente, muchas veces formamos este criterio de que Caín y Abel representaban el bien y el mal, lo bueno de lo malo. No es así. No es así. No es el bueno y el malo. Caín no tenía nada de malo.
simplemente que se produjo, quizás simbólicamente, una inversión de dominio, donde Caín, que representa lo externo, se pone en la posición de sujeto, mata a su hermano Abel, creyendo que esto lo iba a llevar a algún lado. De ser simbólico, ¿no es acaso un simbolismo maravilloso? Porque el reino de los cielos no se va a constituir en la humanidad antes de que se constituya dentro del ser humano. Porque la humanidad es una extensión del ser humano. Todo comienza con el ser humano. Entonces, yo les hablaba en la última conferencia acerca de que la unidad entre los seres humanos es como una red. ¿Se acuerdan que les explicaba esto? Entonces, recuerden bien esto, por favor. Recuerden esto porque es importantísimo. Carácter interno, forma externa, sujeto y objeto. Y van a ver que toda la providencia gira alrededor de esto. Entonces, estoy armando los elementos para llegar a una conclusión muy importante en el día de hoy. Tengan paciencia, sigan con esto. Por favor, que ninguno de ustedes piense, bueno, ya esto ya lo sé, ya lo escuché, porque voy a llegar a conclusiones muy importantes. Entonces, para armar una red, ¿qué se necesita? Se necesitan cuerdas, ¿verdad? Estas cuerdas, una vez que uno las une y las entrelaza, si cada una de ellas es íntegra, está bien consolidada, se forma esta red donde uno podría pescar, ¿no? En un río, en el mar, puede pescar con una red. Pero para eso es indispensable que cada una de las cuerdas esté íntegra. ¿Qué simboliza esto? La integridad simboliza a un ser humano, ¿no? Entonces yo les puse el otro día, digo, imagínense un hombre íntegro, ¿sí? Es como una cuerda. Les hablé también de la etimología de la palabra íntegro. Íntegro viene de intangere, del latín intangere. Tangere significa tangible, tocable, algo que se toca. De ahí viene tangible. Intangere significa no tocado, intangere. No tocado, no manchado, no quebrado. Entonces, una cosa íntegra es una cosa unida, ¿sí o no? Cuando una cosa se desintegra es porque sus partes se separaron. Es una persona íntegra, es una persona unida dentro de sí misma. ¿Unidad en qué? ¿En qué tiene que tener unidad una persona? Tiene que tener unidad entre su parte interna y su manifestación externa. Lo que dice creer, lo que dice que son sus principios, su honestidad, sus acciones, todo está unido. Eso es una persona íntegra. ¿Sí? Imaginemos que este hombre íntegro se une con una mujer íntegra, ¿no? Centrado en todos sus valores internos. Forman una familia. Esta familia se une con otra, y esta con otra, y esta con otra, etcétera. ¿Y a qué se va pareciendo esto? ¿A qué se va pareciendo? Esto se va pareciendo a una red, ¿verdad? Es una sociedad íntegra. Una sociedad unida. Las familias que han logrado esto han progresado. Las sociedades que han logrado esto han progresado. Los países que han logrado esto han progresado. Actualmente, se lo digo a modo de comentario, Argentina es un país totalmente dividido. Totalmente dividido.
cada vez más. Y nos parece hasta gracioso. Y por eso un país rico, rico como Argentina, está quebrado. Eso lo digo a modo de comentario nada más. Entonces, ¿de qué se trató toda la providencia? Toda la providencia se trató de lograr unidad y orden. Orden, repito, solamente entre lo interno y lo externo. Pero esa unidad y ese orden no se va a lograr en el mundo a menos que se logre primero dentro del individuo. Y en eso estamos. Y para eso, Fernando Sánchez ha logrado este grupo, para eso estamos dando estas conferencias, para eso tanta gente está enfocada en esto hoy en día. Pero debemos entenderlo. Entonces, durante toda la historia de la humanidad, no se logró esto, ¿no? Ya lo señala la Biblia, y si es un simbolismo, me parece maravilloso, porque está hablando ya que desde los orígenes Caín mató a Abel, quiere decir que ya hubo una separación. Y según el unificacionismo, existe dentro del individuo un Caín y un Abel. Cada uno de nosotros tiene un Caín y un Abel. ¿Significa que tenemos una parte buena y una parte mala? No, Dios no va a crearnos con una parte buena y una parte mala. Significa que tenemos un carácter interno y una forma externa, lo interno y lo externo, lo espiritual y lo material. Pero se produce una inversión de dominio, se produjo en los comienzos de la historia humana una identificación del hombre con lo externo. Y vivimos en una cultura, y si no, analícenlo por favor, cada uno de ustedes piense, mírese al espejo espiritual de sí mismo y piensen, me levanto a la mañana y mi primer pensamiento es preocupación por algo material. ¿Verdad que sí? Entonces, desde los orígenes de la historia humana tenemos una identificación equivocada. El carácter mío es más externo, cuando en realidad es carácter interno, forma externa. Y no tenemos la culpa solo nosotros, porque nos han educado así. Toda la cultura que tiene que cambiar en estos tiempos ha sido la identificación con lo externo. ¿Sí? Nos encanta tener razón, nos encanta ser lógicos, nos encanta mostrarnos como personas exitosas porque tenemos un lindo carro, una linda casa, un lindo auto, si somos lindos físicamente, todo lo externo. Y a lo mejor estamos en estado de putrefacción internamente. Ah, no importa, pero me veo lindo. ¿Es así o no? Eso ha traído muerte. Entonces, la providencia, porque el título de esta conferencia, igual que la de la semana pasada, es ¿en qué punto de la conferencia estamos hoy en día? Es importantísimo entender. Bueno, durante toda la historia de la humanidad, lo vemos en la Biblia, todo se ha separado entre Caín y Abel. Toda la historia de la humanidad ha sido eso, la separación, ¿no?, de Caín y Abel, donde cada uno hizo lo propio, despreciando, rechazando al otro. Y entonces se va creando la ciencia y la religión. Toda la historia de la humanidad, uno ridiculizando al otro, uno pensando que él es el bueno y el otro es el malo. Caín no es el malo. El problema es que todo se vuelve malo cuando se invierte el dominio. Pero, como dije antes, todo comienza con el individuo. Entonces, finalmente, cuando hay un análisis muy interesante acerca de estas dos cosas, estas dos corrientes, esto dio una cultura que se llamó el helenismo, y esto una cultura que se llamó el hebraísmo.
los helenos, a través de los griegos, la cultura helénica, y el hebraísmo, los hebreos, a través del judaísmo, pueblo antiquísimo, la Biblia, etcétera, etcétera, que eran dos grandes culturas. Una bien interna y la otra bien externa. Finalmente, este conflicto entre ambos, explicaba yo en la conferencia anterior, pero es muy importante, culminó en el comunismo y la democracia. Países democráticos, principalmente en esta guerra entre estos dos, fue la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un país muy religioso, muy religioso. Y el comunismo, básicamente una ideología atea. Entonces, este conflicto llegó hasta un punto tal que personas de cierta edad, que no hace falta que seamos tan ancianos, lo hemos vivido como una posibilidad de la culminación del mundo. El mundo estuvo en la década del 60 a punto de confrontarse la Unión Soviética con los Estados Unidos en una guerra atómica, lo cual hubiera acabado con la humanidad. Hasta ese punto llegó esta separación entre lo interno y lo externo. Pero todo ha seguido avanzando hasta que hoy en día ocurre algo que tenemos que darnos cuenta que es maravilloso. Se empezó a unir, y la ciencia, principalmente a través de la física cuántica, empezó a investigar la existencia de otras dimensiones y a darse cuenta de que aquello que decían los religiosos tenía una base muy real y verdadera. Ya hoy la física cuántica está hablando de que somos seres esencialmente emocionales, de que todo es energético, de que la materia física, fíjense ustedes, la materia física es ilusoria, en realidad todo es energía. El padre de la física cuántica, Max Planck, llegó a decir: la materia no existe, todo es espíritu. Él, que era físico, que estudia la materia, decía: la materia no existe, todo es espíritu. ¿Qué quiso decir? Que la materia sólida, como la vemos, es una ilusión en realidad. Está formada por la energía. En fin, no me quiero desviar mucho del tema. Lo que quiero decir es que hoy vivimos una época donde la ciencia y la espiritualidad se han conectado tanto que han creado una zona donde ambos están diciendo la misma cosa. Es importante, es crucial, es la primera vez en la historia humana que Caín le está dando la razón a Abel. Y le está reconociendo que él debe estar en la posición de sujeto, de que él es el eje. Porque el ser humano, dice la ciencia hoy, es un ser emocional o espiritual. Y que hemos creado una cultura basada en lo externo. Y que eso tiene que revertirse antes de que sea demasiado tarde, porque el planeta ya está prácticamente acabado. En ese punto nos encontramos hoy en día. Entonces, ¿dónde comienza la unidad entre Caín y Abel? Comienza dentro del individuo. Para eso hemos formado este grupo. Es la integridad. Una persona íntegra es una persona unida. Es una persona unida y es una persona que tiene orden. ¿Qué significa unido? Su Caín interno, que es su mente externa, y su Abel interno, que es la mente espiritual, deben unirse, pero donde la mente espiritual, es el verdadero carácter, es el verdadero ser. En esta revolución estamos enfocados nosotros, en devolverle al hombre, en hacer que el hombre entienda
que no es su esencia lo material que pueda llegar a tener. De hecho, lo va a perder. Lo va a perder. Este mundo no aguanta más así, exprimiendo el planeta. Entonces, tenemos que entender cómo se forma el reino de los cielos. ¿Cómo se forma un mundo verdadero? El mundo verdadero se forma con unidad, significa, primero, dentro del individuo, la unidad interna propia, personal de cada uno de nosotros, y orden. ¿Cómo uno mis partes y cómo las ordeno? Poniendo lo espiritual en la posición de eje, empezando a identificarme con lo interno, empezando a dejar más y más de lado la imagen externa, la importancia de las cosas materiales y externas. Entonces, yo les contaba en la conferencia anterior, y quiero repetir un poquito esto, que durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha sido como si fuera un recipiente. Entonces, imaginemos acá, a ver si se ve, un recipiente. Lo voy a repetir porque me parece que es importantísimo. La palabra recipiente significa recibiente. Un recipiente es un recibiente, o sea, una persona capaz de recibir y contener. ¿Sí? En los comienzos de la historia humana, después de esta separación, entre esta división, donde el hombre se desintegró, el hombre dejó de ser un ser íntegro, y se convirtió, sí, en un ser con preguntas, pero con muy poca capacidad para recibir. Y se dio algunas aplicaciones elementales y básicas. Por ejemplo, los 10 mandamientos, donde el hombre se le enseñaba cosas tan básicas como, bueno, no tenés que matar. Hoy no hace falta que nos expliquen mucho que no tenemos que matar. En fin, el hombre recibió esto como la verdad. Y con esto se fue haciendo más y más íntegro. Empezó a desarrollarse de algún modo. Y se convirtió en un ser con mayor capacidad para recibir. Dicho en otras palabras, como se convirtió en un recipiente más grande, más amplio. Podía contener más verdad. ¿Sí? Claro, yo expliqué la vez anterior y quiero volver a explicarlo. Avísame, Fernando, si se corta, si yo voy más lento, ¿sí? No, ¿Se Ricardo, oye está bien? perfecto. Está perfecto. Bueno, entonces, el error en el que ha caído el hombre durante toda su historia es que cuando llega el tiempo de evolución, cuando llega una nueva etapa de la providencia, por una cuestión de miedo, le tiene miedo a lo desconocido. Entonces pregunta, ¿pero esto que usted me está enseñando está dentro de lo que yo creo? No. Esto no cabe acá. Pero al revés sí. Lo que usted conoce hasta ahora está incluido acá. Pero siempre ha ocurrido que la era más antigua se opone a la nueva. ¿Por qué se opone? Porque nuestra mente racional es miedosa. Le tiene miedo a lo desconocido. Le tiene miedo a los desafíos. Entonces, mucha gente lo rechaza. Pero siempre, y este es el consuelo para nosotros, siempre termina triunfando la verdad más amplia. Siempre. No importa el miedo que tengan los anteriores. Pero entonces esto nos lleva a desarrollarnos aún más, ser un recipiente aún más grande. Y esta persona que antes le decía a esta, tenés que ampliarte, tenés que aceptar sin miedo la nueva expresión de la verdad, ahora le ocurre lo mismo a él. Y del mismo modo pregunta, bueno, pero lo que yo creo
¿Esto cabe dentro de lo que yo creo? No. Pero lo tuyo cabe acá dentro. Pasó durante toda la historia de la humanidad. Moisés fue perseguido y casi fue asesinado. No aceptaban lo que él traía. Finalmente fue aceptado y años más tarde apareció Jesús. Y cuando apareció Jesús, los israelitas decían, bueno, ¿y a este para qué lo queremos si tenemos las enseñanzas de Moisés? ¿Sí? Bueno. Y Jesús fue perseguido. Bueno, después llega una nueva época. Y hoy en día podemos intentar hacerle creer a los anteriores. ¿Por qué no aplicás hoy lo mismo que aplicabas anteriormente con el menor? Por eso, a esto lo llamamos mérito de la era. El mérito está viviendo en esta era. Pero ahora estamos en otra era, más grande todavía. ¿Sí? Entonces tenemos que ser capaces de darnos cuenta de qué es lo que está pasando en esta era que estamos viviendo. Y quiero decirlo de este modo porque es muy importante. Siempre, por alguna razón, lo pasado ya es conocido. Le tenemos menos miedo. Esa actitud de más vale malo conocido que bueno por conocer. Habrán oído esa expresión. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Es una actitud tonta, totalmente tonta. Prefiero lo malo, pero que ya lo conozco, y no lo bueno, que no lo conozco. Eso representa el miedo. Entonces, las personas, los religiosos de la historia, estuvieron y por este tiempo siguen estando enamorados de todo lo que ven en el pasado, de los santos y profetas del pasado. Y no se dan cuenta que los santos y profetas del presente están mucho más preparados, porque recibieron el mérito de la era. Estamos enamorados de leer a Moisés, a Abraham, de escuchar sus historias, de Jacob, de Isaac, del rey Salomón y de tal o cual profeta. Pero créanme, o razónenlo, siéntanlo. Es lógico pensar que en la actualidad hay muchos más profetas, mucho más sabios y con muchas más herramientas, como por ejemplo Internet, etcétera, que nos pueden enseñar cosas que en el pasado tardaron miles de años en poder transmitir, miles y miles de años para pasar de una era a otra era. Y hoy pasan semanas nada más. Es maravilloso el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué nos está haciendo falta? Darnos cuenta. Nada más que darnos cuenta. Estamos en tiempos cruciales de la historia humana. Les contaba en la conferencia anterior que cuando los hermanos Wright inventaron el avión, que yo lo vi personalmente, ahí estaba con mi hermano Polo, con nuestro hermano Polo, en el Museo Aeroespacial de Washington, y estaba el avión de los hermanos Wright. ¿Se imaginan? Uno piensa, lo mira y dice, yo no me subo ahí por nada del mundo. Bueno, estos hermanos Wright inventaron el avión. ¿Cuánto tiempo pasó desde que ellos inventaron el avión hasta que el ser humano llegó a la Luna? La lógica, si fuera a la misma velocidad de toda la historia, y miles de años tendría que haber pasado. No, 66 años nada más. De 66 años, el hombre pasó de aprender a volar en un avión totalmente precario a llegar a la Luna. Así de vertiginosa es la providencia hoy en día. Les pregunto a ustedes de corazón, ¿ustedes son conscientes? ¿Somos conscientes de lo vertiginosa que está la providencia hoy en día?
y que tenemos los más grandes profetas de la historia hasta ahora, los más grandes profetas hoy vivos. Uno escucha a personas como, no sé, a cualquiera les puedo mencionar, ¿no? Sadhguru, Eckhart Tolle, Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza, pero les puedo seguir y seguir toda la noche. Cada uno de ellos, basados en la física cuántica, en la ciencia, en la neurociencia, en los elementos absolutamente probados, y los escuchamos hoy en día, aunque ellos estén en China y yo estoy en Costa Rica, y lo escucho instantáneamente como ustedes me están escuchando a mí. ¿Qué es eso? No nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad hoy en día? La responsabilidad es la misma de siempre. Es crear el reino de los cielos en nuestro interior, que significa unidad y orden. Dos cosas necesitamos, unidad y orden. ¿Qué tengo que unir? Tengo que unir mi mente espiritual a mi mente física. Ambas tienen que estar unidas. Mi mente y mi cuerpo también. Mis palabras y mis acciones con mis convicciones. Convertirme en un hombre o una mujer íntegro. Es mi responsabilidad. Todo comienza en el ser humano primero. No se va a lograr un mundo mejor, no vamos a cambiar el mundo si no cambia el ser humano primero. Y de esto se trata este grupo. Estamos en un momento maravilloso de la providencia. Los grandes profetas, los grandes maestros de la historia humana están vivos hoy. Podemos hacernos amigos de ellos, podemos escribirles, preguntarles las cosas que ellos enseñan. Y además de eso, el más grande profeta hoy en día es la ciencia, la física cuántica. Está explicando todo esto. Y todo va a llegar a esta conclusión de lo que le estoy diciendo yo. Probablemente Caín y Abel lo que estaban representando era mi mente espiritual y mi mente racional. Lo material y lo espiritual. Tienen que unirse. Pero no unirse de cualquier modo. Tienen que unirse con orden. Lo que tiene que estar como sujeto es siempre la parte interna. En este grupo hemos hablado muchísimas veces de la importancia de la meditación. Y algunos han interpretado que la meditación es lo único que tenemos que hacer. No, nada más lejos de la verdad que eso. La meditación no es todo lo que tenemos que hacer y lo único que tenemos que hacer. Pero es el primer paso. ¿Por qué es el primer paso la meditación? Porque la meditación separa a mi Caín interno de mi Abel interno. Pero no separarlo en el sentido de confrontarlos, dividirlos, divorciarlos. No, separarlos para distinguirlos, para interpretar cuál es uno y cuál es otro. Entonces yo dije muchas veces, y lo voy a volver a repetir, ¿qué hace la mente externa, la mente racional? ¿Cuál es la función de la mente racional? Esta mente piensa. ¿Ven acá? Esta mente piensa. Y esta, la mente espiritual, siente. Esta piensa, esta siente. No es lo mismo sentir que pensar. Entonces, cuando uno medita, se para y ve claramente la diferencia entre pensar, que es ruido, y sentir. Entonces ya lo tiene separado. No está separando el bien del mal. Está separando lo interno de lo externo. Y empiezo a sentir. Tienen que hacer este ejercicio, es indispensable. Tiene que empezar a sentir cómo habría sido mi vida si yo me hubiera basado en este sentir, si me hubiera identificado con este sentir,
si no me hubiera preocupado tanto por la apariencia externa, por los placeres carnales, por la opinión de los demás. No. A cambio, yo me hubiera identificado con lo interno, con lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Cómo habría sido el mundo? Y algunos de ustedes, si quieren consultar con alguno de nosotros, los que formamos este grupo, yo empecé de este modo, sin entender nada, por supuesto, al principio, sin entender casi nada, hace 42 años. En octubre se van a cumplir 42 años. No es ayer. O sea, yo sé de qué estoy hablando. Enfocarme y crear una identidad verdadera, más basada en lo interno que en lo externo. Entonces podemos decir este tipo de cosas porque sabemos de qué estamos hablando. No estamos improvisando. Entonces, yo suelo decirle a la gente, a veces cuando uno se dedica, uno tiene actividades, no por ser espiritual quiere decir que no tenga que trabajar. Cuando uno comercializa algo o se relaciona con alguien, a veces ese alguien puede tener alguna duda de que si uno le está diciendo la verdad o no. A todos nos ha pasado, ¿no? Una vez alguien me habrá dicho, me está mintiendo. Y a mí me encanta contestar la verdad. Aunque pueda sonar un poco arrogante, no me importa. La contesto con mucho orgullo. Yo contesto, gracias al cielo, yo pude armar mi vida de modo tal que no necesito mentir. ¿Para qué querría yo mentirle a usted? Yo armé mi vida de modo tal, no necesito mentir. Pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de la meta. Cada uno de nosotros debe tener la meta de poder decir donde quiera que vaya, yo no miento porque no necesito mentir. Porque ordené mi vida de modo tal que no necesito hacer eso para estar bien. De eso se trata el reino de los cielos. Unidad y orden. Una persona íntegra es una persona que tiene unidad, porque si no estaría desintegrada, estaría quebrada, desintegrada. Tiene unidad dentro de sí. Para tener unidad dentro de uno no necesitan pedirle permiso a nadie. No es importante lo que opine el prójimo. No es importante cómo ustedes se vean externamente. Yo puedo lograr eso, es mi meta. Porque si no, no va a haber un reino de los cielos, porque todo comienza con el individuo. Entonces, Caín y Abel son un mensaje maravilloso que tiene la Biblia. Maravilloso, más maravilloso que si realmente existieron o no. Es un mensaje crucial. Tenemos un Caín y Abel dentro de nosotros que tiene que ser unido basado en un orden determinado, donde mi identidad está basada en mi esencia espiritual. Para eso hemos formado este grupo. Y este grupo entonces explica en forma permanente, paso a paso, cómo se hace esto, el porqué de la meditación. Entonces, cuidado, la meditación es un ejercicio que nos hace sentir muy bien, nos hace sentir más que pensar. La mente racional se acostumbra a ser educada por la mente espiritual, a escucharla, a respetarla. Pero también he visto personas que ¿están ahí todavía, Fernando? Sí, don Ricardo, aquí estamos. ¿Se escuchó No hay bien todo? interrupción. Perfecto. Todo bien. Personas, porque a lo mejor les puede estar pasando a ustedes, que fácilmente, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Fácilmente nos quedamos en nuestra zona de confort de nuevo. Fácilmente nos dicen que tenemos que hacer tal o cual cosa, lo hacemos y enseguida decimos, bueno, ya está. Y eso es un peligro. Entonces, personas meditan unos minutos. Yo siempre digo que yo, gracias al cielo, tengo mucha facilidad. Puedo quedarme 1 hora y media fácil.
lo hago 2 veces por día, quiere decir que medito cada día por lo menos 3 horas. Entonces, la persona medita, porque me ha pasado a mí también, y digo, bueno, ya está, ya hoy cumplí. Entonces le dejo rienda suelta a mi mente racional. Ya está, a partir de ahí mi mente hace lo que quiere, total, yo ya mi ejercicio lo hice. No, eso no va a servir mucho. Es como que una persona haga dieta 4 horas por día y después las otras 20 se come todo. No va a servir mucho. Mi consejo es que uno tiene que intentar permanecer en un estado meditativo. No puede estar todo el día meditando, tiene que trabajar, pero en un estado meditativo. ¿Qué significa? Ejercitarme y ver todo desde el punto de vista espiritual. Todo lo que hago, lo hago desde el amor. Todo lo que hago, lo hago sin desesperar, sin angustiarme. La mente racional es miedosa, es especuladora, conjeturadora, reaccionaria, ¿sí? Prejuiciosa. Y entonces todo el resto del día soy prejuicioso, soy miedoso, hago conjeturas, etc. No, debo intentar permanecer todo lo posible en un estado meditativo, aunque no esté en posición de meditar, no estoy totalmente meditando, pero trato de permanecer en ese estado todo el tiempo hasta que se vuelva un hábito. Es un pequeño, muy pequeño esfuerzo. Si ven a un perro, mírenlo como un milagro. Si ven a un árbol, pero aunque sea mientras esperan el ascensor, mientras esperan que pase el bus, puede ser 10 segundos, pero miro un árbol y trato de verlo desde mi mente espiritual. Veo un niño y trato de conmoverme. Son preciosos los niños. Son preciosos los niños. Son preciosos los animalitos. Son preciosos los pájaros que vuelan. Eso es estar en un estado meditativo. Aunque esté trabajando, aunque esté contando billetes, aunque esté comprando algo. Mirar al empleado como un milagro, o a la empleada. Mirar el fruto que estoy comprando como un milagro. Tratar de permanecer en ese estado, ¿sí? Entonces me voy identificando más con mi espiritualidad. Eso es unidad y orden. Mi mente racional no es mala. Solamente se vuelve mala cuando ocupa la posición de eje, cuando ocupa la posición de identidad absoluta. Para eso estamos. Y para eso estamos los que tenemos décadas y décadas, como Fernando Sánchez, o Luis Cruz, o cada uno de los que hemos formado este grupo. Para eso estamos. Para hacerlo y transmitirlo y cuidarlos, aconsejarlos. Esa es la providencia. La providencia se forma con 2 elementos: unidad y orden. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo? Voy a terminar en unos minutos. El ejemplo de una radio. Imagínense que tengo una radio. Acá está el lugar donde va la pila. Acá está el lugar donde va la pila. ¿Se ve? O lo dibujé muy abajo. Bueno. Un poquito abajo, don Ricardo. ¿Cómo? No se mira abajo. Ah, bueno. Tengo una radio. La pila. ¿Por qué digo primero que hace falta la unidad? Primero viene la unidad, no el orden. Les podría haber preguntado, si estuviera en presencia de todos ustedes, le pregunto, porque eso me gusta hacer en público. Le pregunto, ¿qué viene primero? ¿El orden o la unidad? Y no dudo que muchos me hubieran contestado, primero viene el orden. No, primero viene la unidad. ¿Por qué? Bueno, es fácil. No se puede ordenar lo que no está. O sea, primero traigo las cosas, después las ordeno. Es como una mudanza, ¿no? Se habrán mudado alguna vez, es un lío mudarse, ¿no? Uno trae todas las cajas, las maletas, los muebles, todo, y la nueva casa es un desorden. Bueno, pero por lo menos están los elementos. Una vez que los tengo, después los puedo ordenar. No puedo ordenar lo que no tengo. Entonces, el hombre inventó la radio.
Qué cosa, ¿no? El hombre inventó la radio hace unos poquitos años atrás. Es un invento maravilloso. A mí me fascinó desde la infancia la radio, por eso estudié electrónica. Yo soy técnico en electrónica porque me fascinaban las radios. Yo quería saber cómo puede ser que alguien hable a la distancia y yo lo estoy escuchando acá, desde chiquito. Gran invento, maravilloso. Pero imaginemos que tenemos la pila invertida, que es lo que nos pasa a los seres humanos. Nuestra identidad puesta en lo material. Tenemos una inversión de dominio. Todos los elementos que están constituidos, que tiene cientos de elementos una radio, cientos de componentes, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no hay orden. Está invertido el dominio. Entonces, no nos detengamos. Mi consejo siempre fue: no nos detengamos mucho tiempo en averiguar por qué está invertido este dominio. ¿Por qué la mente externa, la mente racional, nos está volviendo locos? ¿Quién la dio vuelta? ¿Quién la puso en la posición central? Para mí es irrelevante. Si ustedes tienen este invento maravilloso y la pila está puesta al revés, y están ansiosos por escuchar radio, porque la radio trae muchos mensajes, ¿qué van a hacer? ¿Empezar a pelear y acusar unos a otros para ver quién la dio vuelta? No, no importa. Pongámosla bien primero. La pongo bien y empiezo a recibir todo tipo de mensajes. De eso se trata la restauración. De eso se trata. Primero tengo todos los elementos, después pongo orden. Lo interno siempre en la posición de sujeto. Una vez que hago eso, todo lo demás, créanme, va a venir por añadidura. Enciendo la radio. Todos los componentes unidos, porque si hay un cable cortado, no va a funcionar. Quiere decir que tienen que estar unidos, cada uno cumpliendo con su función. ¿Cuántos mensajes puedo recibir de una radio? Qué pregunta tonta. ¿Cuántos mensajes puedo recibir de una radio? Infinitos, infinitos. Todo el universo puede pasar por ahí. Todos los conocimientos de la historia pueden pasar por una radio. Una vez que uno tiene unidad y orden, la vida empieza a tener sentido. Y no va a parar ahí nomás. Menos ahora que nunca. Entonces, como conclusión de esta conferencia, les pido que recuerden: unidad y orden dentro de uno mismo. No esperen de los demás lo que ustedes no están haciendo. Primero, conviértanse en seres íntegros. Después, cuando hay un sujeto íntegro, vendrá un objeto íntegro. Cuando hay un hombre íntegro, vendrá una mujer íntegra. Esto es el primer paso. Esto se logra a través de sentirlo, de entenderlo primero. Y otra cosa importante como conclusión de esta conferencia es: los principales profetas de la historia humana están vivos hoy. No estoy diciendo si les gusta leer la Biblia, léanla. Pero si ya la leyeron, escuchen lo que están diciendo ahora los físicos cuánticos, los Craig Braden, los Bruce Lipton, los Sadhguru, los Krishnamurti, los Eckhart Tolle, los Joe Dispenza. Escuchen, pero desde este punto de vista providencial. Desde este punto de vista providencial. Porque el mundo va a cambiar con nosotros o sin nosotros. Yo no querría quedarme en el recipiente pequeño, encerrado en mi recipiente pequeño. Porque cuando vaya al mundo espiritual me van a preguntar: ¿usted vivió en esa época? ¡Wow! ¿Y qué hizo? No, yo estaba enfrascado en mi pequeño recipiente con pánico de que nadie me cambie la cabeza. Pero si usted estaba ahí para cambiar la cabeza. ¿Verdad? Bueno, gracias. Lo repetí, bastante parecido a la conferencia anterior, porque la conferencia anterior se entrecortaba demasiado. Y segundo, porque creo que es fundamental. Si no tenemos seriedad, nada tiene sentido. Si no le encontramos el valor a todo esto, nada tiene sentido. No tiene sentido. No me escuchen, no pierdan el tiempo, pero si ustedes sienten: no, esto realmente es importante. Recuérdense lo que les repetí varias veces.
Desde que los hermanos Wright inventaron el avión hasta que el hombre llegó a la luna pasaron solo 66 años. Pero ahora todo pasa aún mucho más rápido. El mundo va a cambiar, pero en un par de años no lo vamos a conocer. ¿Pero dónde vamos a estar espiritualmente? ¿Lo vamos a terminar por destruir? Y eso depende de ustedes y de mí, no de otros. No es de otros, depende de nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Cualquier pregunta estoy dispuesto a contestarla. Bueno, mil gracias, don Ricardo. Creo que fue muy amplio, pero de verdad, si alguno quiere hacer una pregunta, alguna duda sobre esto, con toda confianza, les animo a que hablen de verdad con el maestro, con el profesor, don Ricardo, que hay alguna inquietud. De mi parte, creo que sí estoy muy de acuerdo y pienso que Moisés fue el que habló por revelación acerca de todo ese libro de Génesis. Aparentemente no había ningún escrito, sino que él tuvo que recibirlo y tenía que dárselo a gente muy humilde, gente de Israel, israelitas que venían saliendo de una esclavitud de 400 años. Claro. Y entonces tenía que hacerlo en la forma más didáctica posible. Y esto se aprovecha hasta el día de hoy para entender un poco más, pero una vez de que se entendió, pues ya, o sea, ya son dos seres que nos están indicando algo simbólicamente, y existieron o no existieron, no importa, lo importante es que nos mostraron una parte del bien y lo que es mal. O sea, si algo se deja inconcluso, es el mal. Si algo se completa, es el bien. Dios cuando hacía algo decía que era bueno, porque estaba completo ya. Pero de esa parte la entiendo perfectamente viendo mi parte. Bueno, si no hay preguntas o si las preguntas se les ocurren más tarde, guárdenlas, anótenlas. Buenas noches. Buenas noches. México. Bueno, para mí no aparece tu imagen. Ah, sí, perdón. Es que no me peiné. No problema. Ay, no le... Está bien, no hay problema, no hay problema. Yo tampoco me peiné, señora Berta. No hay problema, a las mujeres se les permite ser coquetas. Las mujeres sí pueden. Pues es una bendición, la verdad, maestro. Para mí es una bendición muy grande. Perdón por la emoción, pero llevo más de 3 años que lo escucho, porque en YouTube una persona que se llama Jonathan subió sus conferencias. Entonces, yo tengo poco tiempo de conocer del Señor. Aprendí a agarrar la Biblia literal. Estábamos en otra situación con mi familia, con mi esposo, que también se conectó, que es el señor Fortino. Entonces, yo lo empecé a escuchar y yo le pedí a Dios por su vida. O sea, yo decía, es que estaba muy joven. Y yo le decía al Señor, espero algún día conocer al maestro Ricardo Ayerza, porque es increíble la forma en cómo explica la conducta del ser humano. Y de verdad, yo le pedí a Dios mucho por su vida. Y yo le mandé mi correo, le mandaba mensajes, y me decía esta persona, es que no se va a poder comunicar con usted porque usted vive pues, muy lejos. Y nunca me supo decir de dónde era, de qué país era, pues. Entonces yo le dije a mi esposo, escúchalo, amor, escúchalo. De verdad que es una enseñanza bien bonita. Porque a veces nosotros, como llegamos a una congregación, entonces ahí pues es todo espiritual, vamos, ¿no?
Entonces, el oído se entrena para escuchar, o sea, ya recibe uno, porque el espíritu ya está en un estado de recibir todo lo que ven, ya uno recibe. Entonces, cuando yo escuchaba sus conferencias, las escuchaba una y otra vez hasta que como que entré en estado de, como que mi espíritu se apagó un poco. Y después yo le decía al Señor, bueno, yo oraba y le pedía que pues que algún día, pudiera conocerle. Y como ahorita, para mí es una bendición, de verdad es una bendición bien grande. No quisiera idolatrarlo, pero es una bendición muy, muy grande. Y la explicación que ahorita me dio, ya la había escuchado, ya no las dio, digo, pero no, ahorita la recibí con, híjole, con tanta emoción en mi corazón, porque sí es cierto, nosotros tenemos Caí, Abel ahí, o sea, nosotros tenemos tenemos la mente externa y la mente espiritual, o sea, todo eso lo entiendo, ¿no? Y cómo es que primero tiene uno que trabajar la meditación y ser íntegros como personas. Entonces, híjole, maestro Ayerza, quisiera decirle tantas cosas, estoy emocionada. Perdón, Pero creo, por lo que me decís, veo que entendiste perfectamente bien el mensaje. Me doy sí, cuenta de perfectamente bien la esencia del mensaje. sí, Así que me hacías mucho bien también tú a mí, porque si no estuvieras tú, no tiene sentido que esté yo. claro, Así que te agradezco mucho y viste el milagro de la era que estamos viviendo, que nos estamos conociendo. Yo estoy en Argentina, tú estás en México y nos estamos conociendo. Es un milagro. y Si eso esto me, hubiera estado, sí, eso si me, hubiera estado escrito en la Biblia, sentiríamos, qué milagro que dice la Biblia, ¿será cierto o será mentira? Es un gran sí, milagro. Así que estamos así, viviendo en una era súper especial. ¿Cómo es tu así, nombre? Berta, Berta. Berta Molina. Y a México usted no vendría nunca, ¿verdad? Ay, maestro. No, nunca nos digas, no sé. Claro que sí, yo vivía en México como 6 meses. ¿A poco? Sí, en el año 93 yo era el presidente de la institución allá. Y Ay, bueno, tú ni habías nacido, supongo. no, yo todavía estaba como que la mente externa. Bueno, Probablemente todavía no. quizá algún día se junte gente Sería de y bendición. a mí me Sería, encantaría, no tengo ningún problema. He viajado por todo el mundo, así que no tengo ningún problema en tomarme un avión e ir a darles algún seminario a todos. sí, sería Soñemos. de bendición. Sería de bendición. Me dio mucho gusto y perdón por la emoción que causó, pero Al tenía que, contrario, cuando eres un amor. sí, me contestaron en el WhatsApp de este grupo, no lo podía creer, o sea, yo de verdad lloraba y le decía a mi esposo, ya me recibieron en el WhatsApp, ya me contestaron y me dice, ¿cómo crees? Digo, sí, y va a estar el maestro Ayerza. Y dice, ¿cómo crees? Para mí de verdad es de bendición. Me llena a veces de, sí, ahorita de como de tristeza de saber que no hay tanta gente conectada, porque yo digo, es que imagínate la cantidad de gente que ha de tener el maestro, porque pues es un maestro. Y, y quisiera que hubiera muchísima gente escuchándolo. Pero bueno, es Bueno, mi... pero lo que pasa es que esta conferencia queda grabada y después Sí, Fernando se encarga y nunca se sabe cuánta gente lo puede escuchar. Quizá dentro de 20 años todavía hay gente escuchándolo. sí, Así que yo nunca me preocupo por el momento. ok, Siempre tengo una proyección futura de que mucha gente lo va a escuchar, eso es seguro. Bueno, sí. Berta, un beso grande. Gracias por tus palabras. Gracias, bendiciones. Bueno, ¿no hay nadie más? Me Muchas despido. gracias, señor Fortino, que se comunicó también, está conectado por allá. Un abrazo también para él. Sí, dice que también les da un abrazo, tuvo que salir igual,
como también híjole, es que estamos haciendo, nos salimos de la iglesia donde estábamos y entonces tampoco queremos, híjole, dejar esto así. Entonces andamos buscando como pues, nuestro propio espíritu no quiere, pues de alguna manera menguar, entonces queremos, andamos buscando ahí, si, hay una iglesia que mi esposo lidera con nosotros, otros integrantes, pero nos hace falta más como conocimiento y sí cosas que todavía, o sea, la intención está pues, entonces, analizarla. Mi consejo es que no te quedes en un solo lugar. Podés estar en todos lugares. Sí. Todos tienen algo de verdad. En todos lados te van a guiar. No te quedes con una sola cosa. No hace falta pertenecer a una institución como si fuera una prisión. El reino de los cielos está en tu interior. Amén. En todos lados te va a hablar. En cada lugar donde vayas, algo nuevo te va a decir. No hace falta que pertenezcas como si fueras un objeto a una sola institución. No hay una sola que tenga la verdad. Todas tienen algo de verdad. ¿Sí? Recibido. Perfecto. De hoy en 8 días, martes también, nosotros nos estaremos reuniendo, las personas que mantenemos el grupo. Don Ricardo estará la otra semana, así es que quedan invitados para el próximo martes, igual a las 7 de la noche. Estamos acá para reunirnos y comentar parte de lo que don Ricardo nos da, la conferencia que nos ha dado hoy. Por ahí está mi esposa, Elizabeth Cordero. Por ahí está saludándolos. Por ahí está don Luis Cruz, parte del equipo. Y su esposa también. Y todos estamos siendo parte del mismo equipo. Así es que bendiciones, un abrazo, gracias por hacer acto de presencia y por ahí dentro de una hora estaré compartiendo el link donde van a poder ver nuevamente esta conferencia de don Ricardo Ayerza. Muchísimas gracias, bendiciones, que la pasen bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima a todos. Buenas noches. Buenas noches, Richard. Buenas noches. Ricardo Ayerza. Bendiciones para todos. Hasta luego, Fernando. Buenas noches. Fernando. Gracias. Con mucho gusto para servirles. Gracias, gracias, señor Fortino. Buenas Gracias. noches. Don Luis. Saludo, maestro Ayerza. Una bendición el que usted nos comparta de su conocimiento, de lo que hoy recibe mi espíritu, hoy lo recibo en el corazón y pues es una bendición que nos hayan aceptado en el grupo y pues que tengan una excelente noche. Vamos a meditar lo que hoy el Señor nos dio y pues bendiciones a todos. Gracias. Vemos próxima semana, si Dios lo permite.